Traemos hoy a Sin Distancias una voz que ya no está entre nosotros, María Teresa Román López. Maite Román era profesora de filosofía en la UNED, donde impartía la asignatura Sabidurías Orientales Antiguas. Falleció el pasado 13 de marzo y había dejado grabado este programa que emitimos hoy en recuerdo y homenaje a su persona. En él se plantea la vigencia del taoísmo, una filosofía oriental que, según la tradición, surgió en el siglo VI a.C. Junto a ella, Gerardo López Sastre, profesor de filosofía en la Universidad de Castilla-La Mancha y experto, al igual que Maite Román, en filosofías orientales. El taoísmo parece una filosofía oscura y confusa. Los taoístas podrían decir que sus ideas son tan oscuras como el propio Tao, la realidad subyacente a todas las cosas. No parece, por tanto, que tenga mucho que decir a sociedades como las nuestras, que valoran la claridad que proporciona la razón y la ciencia. A ello se une que el taoísmo es el producto de una antigua cultura agraria, mientras que nuestro modo de vida es el propio de habitantes de grandes ciudades industriales. Pues bien, admitiendo esta situación aparentemente poco prometedora para defender la actualidad del taoísmo, ¿podría sin embargo aportar algo a los ciudadanos del siglo XXI? ¿Podría contener respuestas adecuadas a algunos de nuestros problemas? Para ir desgranando algunos de los aspectos fundamentales del programa de hoy, contamos con Gerardo López Sastre, profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha. Fundamentalmente se ha ocupado del pensamiento moderno y contemporáneo en el mundo anglosajón y de la filosofía comparada, especialmente en relación con el pensamiento clásico chino. Ha traducido la investigación sobre los principios de la moral de David Hume y los 3 diálogos entre Gilas y Philonous de George Berkeley. También ha publicado diversos artículos sobre la filosofía china. Buenos días, Gerardo. Buenos días, María Teresa. ¿Cómo deberíamos aproximarnos a la filosofía china? Quizá, dicho con más precisión, ¿cómo deberíamos leer sus textos? ¿Hay alguna diferencia con las obras filosóficas occidentales? Sí, la diferencia es muy importante y desde el primer momento hay que tomarla en cuenta. Porque, desde luego hay formas muy distintas, incluso en Occidente, de conceptualizar la filosofía. Pero básicamente nuestro ideal es un ideal de claridad, de precisión. Y yo creo que el ideal de la filosofía china, y esto se aplica especialmente a los textos taoístas, ha sido un ideal de ser muy sugerentes. Y el problema es que para ser muy sugerente tienes que ser muy poco preciso, tienes que ser muy oscuro. Esto significa que a los textos debemos acudir no buscando el sentido literal de las palabras, sobre todo si pretendemos hacer una lectura desde el siglo XXI, sino ver qué sacamos de los mismos para nosotros. Quizá dicho de una manera un poco pretenciosa, los textos de la filosofía china quieren que el lector sea un cómplice, quieren que sea un lector activo que piense con los textos, más que transmitir una doctrina, obligar a que el lector se plantee un problema e intentar encontrar sus propias soluciones. ¿Qué es el taoísmo y cómo surgió? Bueno, a veces taoísmo, daoísmo, a veces se utiliza esa expresión. Sí, hay formas muy diferentes de referirse a lo que en el fondo es lo mismo. Habría que distinguir, por una parte, lo que podríamos llamar el taoísmo filosófico, un conjunto de textos, que es en lo que yo propondría que nos centráramos, y especialmente en uno de ellos que es excepcionalmente rico, el conocido como el libro del Tao, el Lao Tzu, que a veces también es conocido como Tao Te Ching, o a veces se pronuncia Tao Te Ching. Y por otra parte, junto con estos textos filosóficos, tendríamos que, o debemos saber que existe una religión popular china, la que también podemos llamar taoísta, basada en la creencia en divinidades, demonios, en fin, en un conjunto de prácticas que nos pueden parecer bastante supersticiosas. Y desde luego los estudiosos del taoísmo, un problema que se han planteado es la relación entre estas dos realidades. Si son dos entes, la religión y la filosofía taoísta, podríamos decir así, completamente diferentes, o por el contrario, si están interconectadas. Mi impresión personal
están algo interconectadas, porque en los textos filosóficos sí que aparecen sobre todo referencias a lo que parece ser prácticas meditativas o fisiológicas que implican que a lo mejor la búsqueda de la inmortalidad se ha entendido de una forma, digamos, literal, algo así como técnicas para alargar la vida. Luego realmente son algo así como niveles distintos de comprensión de una misma realidad, donde pues eso hay desde lo más abstracto hasta lo más supersticioso y popular. Aparte de que esto sea así, lo verdaderamente llamativo, y quizá esto es una explicación de esa confluencia, es que incluso los textos filosóficos más abstractos, como el que a mí me parece interesante estudiar, el libro del Tao, tienen mucho que ver con la expresión del punto de vista de los campesinos. Los textos taoístas son de los pocos ejemplos en la historia de la filosofía donde se ha prestado voz. Los textos seguramente lo escribieron personas extraordinariamente cultas, pero se ha prestado voz al punto de vista sobre la sociedad, sobre las guerras, sobre qué tipo de sociedad debiéramos construir, al punto de vista de lo que metafóricamente podríamos llamar, por qué sé yo, utilizar la expresión de Dostoyevsky, los humillados y los ofendidos, en este caso los campesinos y seguramente también las mujeres. ¿Cómo surgió el taoísmo? Bueno, seguramente en el desarrollo de la charla lo podamos estudiar con un cierto detalle, pero por adelantar algo, o por lo menos para adelantar dos cosas. Por una parte, es una reacción contra una situación de crisis caracterizada por una violencia extrema. Es decir, es en un momento de estados combatientes, de guerras, donde los reyes, los aristócratas movilizan a masas de campesinos y les convierten en soldados, donde por otra parte los campesinos pasan hambres, porque donde hay guerras no se cultiva la tierra. Por una parte es una reacción frente a una sociedad que está en guerra total, perpetua, con unos niveles de violencia que hasta ese momento no se habían conocido. Y por otra parte, si ya entramos en el ámbito filosófico, es una reacción contra el confucianismo. De hecho, en el texto donde se recogen las ideas básicas de Confucio, las analectas, en las últimas partes del texto, seguramente las analectas es un texto compuesto donde hay estratos muy diferentes, desde textos muy críticos, muy breves al principio, hasta diálogos en la parte final de la obra que indican seguramente una elaboración posterior. Pues en estos textos ya que se acercan al final de la obra, pues aparecen lo que podríamos llamar sabios ocultos o eremitas, personas que han abandonado la civilización y la sociedad y que critican a Confucio por intentar reformar la sociedad cuando la sociedad pues, está tan mal que es prácticamente irreformable, que lo que hay que hacer es abandonarla o empezar una sociedad de otro tipo completamente diferente y desde cero. Eso hace que los taoístas podamos considerar que son algo así como primitivistas, sueñan con el retorno a una situación originaria. Pero bueno, quizá de eso podamos hablar más tarde. Sí, bueno, mientras estabas hablando me surgió la idea de que también en el hinduismo, en los comienzos, con la elaboración de los saranyakas, también surge un grupo de personas que salen de las ciudades y que pues comienzan su labor filosófica, atraen a muchísimas personas que le siguen, y a mí me ha recordado estos primeros taoístas que comienzan. Bien, puesto que nos interesa la posible actualidad de las propuestas taoístas, ¿qué elementos o contenidos podrían aportar a nivel político? Lo primero que habría que decir es que el taoísmo presenta un diagnóstico excepcionalmente crítico de la situación del momento. Quizá por leer algunos textos del libro del Tao, se dice: los hombres están hambrientos porque los muchos impuestos les arrebatan su cosecha. Por eso tienen hambre. El pueblo no se deja gobernar porque sus gobernantes actúan. Por eso no se dejan gobernar. Hay que ver un poco la estructura retórica un poco repetitiva de los temas. O en otro texto se dice: la corte está corrompida, los campos abandonados, los graneros vacíos.
Y continúa el texto. Ropajes lujosos, afiladas espadas al cinto, manjares hasta saciarse y riquezas sin cuento. A todos ellos, yo diría entre paréntesis, o sea, a todos los que llevan afiladas espadas al cinto, a todos los que disfrutan de riquezas sin cuenta, a todos ellos hay que llamarles jefes de bandidos. Y concluye el texto, un jefe de bandidos está lejos del Tao. Luego, hay la idea de que la sociedad es terriblemente desigual y que el precio de la riqueza de unos pocos, de esos que consumen manjares, de aquellos que monopolizan la fuerza, el precio de esa riqueza es el hambre, la miseria, los impuestos de la mayoría. ¿Cuál sería la alternativa a esta situación? Bueno, pues si el gran mal de la sociedad es la desigualdad, y además podemos entender un poco que los ricos son los que movilizan a los campesinos para las guerras de expansión, justamente porque los ricos pues, son avariciosos o codiciosos e intentan siempre aumentar su riqueza. Pues frente a esto, frente a la desigualdad, el modelo de sociedad, la utopía, diríamos, es un Estado igualitario, de hecho un Estado donde prácticamente desaparece la propiedad privada, desaparece la tecnología. Es el sueño de una pequeña aldea donde todos son iguales. Hay un texto que presenta muy bien esto y dice, un Estado pequeño de escasa población, que aunque posee gran cantidad de herramientas, no las usa, donde el pueblo siente respeto por la muerte y renuncia a desplazarse, en el que no hay necesidad de montar en barcos y carros, ni de exhibir armas y corazas, donde el pueblo retornará al uso del sistema de nudos, entre paréntesis diríamos, casi se ha olvidado la escritura, se ha olvidado la literatura, pero la gente encontrará sabrosa su comida, hermosa su ropa, alegres sus costumbres, tranquilas sus moradas. Los estados vecinos se divisarán a lo lejos, se podrá oír el canto de sus gallos y el ladrido de sus perros, pero las gentes envejecerán y morirán sin haberse conocido. Luego, el ideal del futuro es el retorno a un pasado remoto, un pasado idealizado, y por esto podríamos decir que el taoísmo representa pues una constante, creo yo, en la historia del pensamiento, la idealización de la sencillez, la idealización de una vida en contacto con la naturaleza, donde se teme al progreso, donde se teme a los avances tecnológicos, porque los avances tecnológicos pues pueden ser las armas, las corazas, gente que llevan a las personas a la muerte o al enfrentamiento. Y la pregunta, quizá, la pregunta clave sería, bueno, nosotros tenemos una sociedad básicamente desigual, donde muchas personas están condenadas a la miseria, donde la gente pasa hambre, se ha dicho en un texto que he leído, y soñamos con una utopía igualitaria. Bueno, pues ¿cómo pasar de la injusticia a nuestra utopía, a nuestra sociedad? Y entonces allí el taoísmo lo que recomienda son siempre procedimientos pacíficos, y eso me parece muy importante. Se dice, se debe persuadir con el Tao, o sea, con la palabra. Esto es una paradoja del propio taoísmo. No confía en el lenguaje, no confía en la palabra, quiere volver al sistema de nudos, un sistema como muy básico prácticamente de hacer cuentas, se olvida toda la cultura, pero que esto no hay que entenderlo literalmente, aparece claro por la paradoja de que los taoístas escriben libros. El Tao no se puede expresar, pero se escribe un libro con 5.000 caracteres para hacerlo. No cabe duda. Claro, entonces, lo que hay que hacer es persuadir con el Tao, persuadir con la palabra, o si queremos también persuadir con el ejemplo, a los señores de hombres. Es decir, recurrir a la argumentación o recurrir al ejemplo. Y no imponerse al mundo con la fuerza de las armas. Las acciones violentas provocan, y cabe pensar que siempre, provocan resultados negativos. Donde acampan los ejércitos, todo se cubre de maleza. Luego
Hay que rebelarse frente a la injusticia, hay que rebelarse frente a las desigualdades, pero la rebelión no debe ser una rebelión violenta, debe ser acudir al poder de la argumentación, al poder de la palabra, acudir al lenguaje, sabiendo que el lenguaje siempre es una traición o una visión desenfocada de la realidad. Desenfocada o limitada de la sí, realidad, efectivamente. Fundamentalmente limitada. Sí, claro, limitada, porque en el momento en el que pones una palabra es como si trazas una línea, A y A y B. Decir bello es estar implícitamente asumiendo a través de ese juicio la existencia de lo feo. Y claro, pues esas son perspectivas siempre como excesivamente concretas. Claro. ¿Y en lo que se refiere a lo que podemos llamar la problemática de género? Sí, te comentaba hace un momento esta idea de que el taoísmo pone palabras a la perspectiva que sobre la sociedad tienen los campesinos y seguramente a la que tienen las mujeres. Y esto es muy importante porque nosotros hemos dicho, bueno, tenemos la desigualdad, soñamos con la igualdad y la transición de una situación a otra debe darse a través de medios pacíficos. Pero ¿por qué se ha producido la desigualdad? ¿Por qué existen esas personas que obligan a los demás a trabajar o cuya recaudación de impuestos conduce a la mayoría de las personas a la pobreza o directamente al hambre? Bueno, pues porque se ha producido una especie de desequilibrio entre lo femenino y lo masculino, que ahí significa algo así como lo fuerte y lo débil, la dominación y el deseo de no dominación. Hasta ahora hemos hablado de la dimensión estrictamente política del taoísmo, pero todo esto tiene un trasfondo, podríamos llamar así, metafísico. La idea de que toda la realidad, por expresarnos de una manera que requeriría de muchas matizaciones, pero bueno, ya hemos dicho que el lenguaje es imperfecto. La realidad limitado. Sí, es la manifestación de una entidad inexpresable que es el Tao, y del Tao realmente no se puede hablar, es como la realidad subyacente de la que han surgido el conjunto de todo el universo, todas las cosas que vemos aquella frase del taoísmo, alrededor. ¿no? El que sabe no habla, el que habla no sabe. Efectivamente. Bueno, pues esa realidad subyacente a todas las cosas, en el libro del Tao, es denominada con características femeninas. Se habla de que el mundo tiene un principio que es la madre del mundo. El Tao es la madre del mundo. Y se dice, quien ha encontrado a la madre, quien llegara a conocer ese Tao, pues conocerá a los hijos. Quien conoce a los hijos debiera tornar y conservar la madre. Y así termina sus días sin encontrar el peligro. Esto tiene mucho de sabiduría mística, sabiduría de salvación, la idea de que te puedes poner en contacto con una realidad trascendente. Pero lo importante, lo que nos puede resultar interesante para este tema del género, es que este Tao aparece definido como una madre, aparece definido como hembra misteriosa. ¿Por qué? Porque posee las características de actuación de lo femenino, que básicamente es la debilidad. Lo que ocurre es que es una debilidad paradójica, es una debilidad que a la larga acaba venciendo a lo más fuerte. Por eso el arquetipo de actuación del Tao, y es un elemento que simbólicamente va a representar a los campesinos y también representa a las mujeres, es el agua. Nada hay más blando y suave que el agua, pero nada, dice un texto, puede superarla en el combate contra lo duro y resistente. El agua vence a lo más duro, lo débil vence a lo fuerte. O se dice que los niños son débiles, pero están llenos de vitalidad, de energía. Por el contrario, cuando uno muere, queda rígido, firme, duro. Luego, la sociedad debiera imitar a valores que tradicionalmente se han considerado femeninos. Si queremos llegar a esa situación de igualdad que la obra plantea. Y por el contrario, los males de la sociedad dependen del predominio excesivo de los valores que podríamos llamar prototípicamente masculinos sobre los femeninos, con lo cual habría que buscar una nueva armonización de valores. Quizá por poner un ejemplo, la fuente de los males que asolan al mundo se encuentra en ese predominio de lo masculino. La reivindicación de los valores femeninos pues puede tener algo que ver o podría entrar en un diálogo con lo que ahora se ha dado en llamar el feminismo de la diferencia.
el hecho de que determinados valores, los valores que podamos considerar típicamente femeninos, una cierta apuesta por la debilidad o una ética del cuidado o la creencia en la paz, hayan surgido de la esclavitud y que evidentemente debamos criticar la esclavitud y el sometimiento de las mujeres, no significa que debamos criticar esos valores que fueron producto de la situación de esclavitud de las mujeres, porque si rechazamos esos valores, ¿con qué nos quedamos? Con los valores de los dominadores, con los valores un poco de la ambición, de la codicia y de la guerra. Por eso el ideal taoísta o es un ideal que podríamos llamar o protofeminista o es un ideal andrógino de equilibrio entre lo masculino y lo femenino y que subraya que el origen de los males del momento es la predominancia de lo masculino. Por eso decía yo que el taoísmo son estos textos, a mí me parece extraordinariamente interesante, donde se pone voz a los intereses de las mujeres, se pone voz a los intereses o al punto de vista de los campesinos. Me parece especialmente significativo que en un libro de un psicólogo actual, profesor de Harvard, Steven Pinker, la edición en inglés es The Better Angels of Our Nature, los ángeles mejores de nuestra naturaleza, un libro que intenta explicar por qué la violencia ha disminuido a lo largo de la historia de la humanidad, en la medida en que ha disminuido. Pues se dice, la violencia disminuye en las sociedades, dice Pinker, en la medida en que las sociedades se feminizan, en la medida en que las mujeres se incorporan a la vida pública, en la medida en que las mujeres se incorporan al mundo laboral, en la medida en que una sociedad respeta los intereses y los valores de las mujeres, esa sociedad será más pacífica. Uh-huh. Y yo creo que eso ya lo habían comprendido los pensadores taoístas. Uh-huh. ¿Y de su relación con el ecologismo, con el pensamiento verde? ¿Hay en este aspecto algo que reivindicar? Sí, claro, como en todos los textos taoístas, siempre que atendamos no a una interpretación literal de los textos, sino que veamos un poco la capacidad de sugerencia que yo mencionaba al principio. Bueno, yo decía que el taoísmo o el libro del Tao es una reacción contra el confucianismo. En uno de los textos de las Analectas, Confucio y uno de sus discípulos quieren cruzar un río. Hay unas personas que están por allí y el discípulo de Confucio se acerca a estas personas para preguntarles dónde está el vado. Y estas personas están arando un campo, pero ellas están unidas por un yugo. Uno pensaría que incluso en aquel momento, en la China del momento, la forma de arar era que el que iba uncido al yugo era el buey y tú empujas. Estas personas es como si ellas se estuvieran colocando en el lugar de los bueyes. Bueno, ¿por qué alguien puede renunciar a la tecnología? Pues estos individuos, que además luego critican a Confucio por querer cambiar el mundo, cuando el mundo social no se puede cambiarlo, lo mejor es abandonar la sociedad, están lanzando un mensaje. El mensaje de que tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, digamos, la ciencia, lo que sea, cualquier artilugio, son cosas que creamos para hacernos la vida más fácil. Y a ese nivel está muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando nuestras criaturas llegan a dominarnos? Cuando lo que era un medio para la satisfacción de las necesidades humanas se convierte en una verdadera divinidad y lejos de ser una ayuda para nosotros mismos, se convierte pues en algo que nos esclaviza. Entonces yo creo que el taoísmo, desde luego en ese momento da la impresión de que renuncian a la tecnología, pero que la enseñanza es un poco ver que la tecnología es un arma de doble filo. Puede ayudar a los hombres a vivir mejor o puede esclavizarnos. A ese nivel yo creo que en la obra hay un ideal de apuesta por la sencillez, por la vida sencilla, por la vida en armonía con la naturaleza. Y por eso se desconfía también de la tecnología o de la ciencia, en tanto que solo sirva para proporcionarnos lo que podríamos llamar, avant la lettre, con una gran injusticia histórica, productos de consumo, cosas que realmente no van a hacer nuestra vida más satisfactoria, sino simplemente son el producto de lo que los demás nos muestran porque, digamos muy coloquialmente, nos lo quieren vender.
Cuando te presentaba hablaba de que uno de los temas que has trabajado es la filosofía comparada. Y así, en un minutillo, ¿podrías comparar el taoísmo, las ideas del libro del Tao, con algunos pensadores occidentales? Sí. ¿Cuasi telegráficamente? Bueno, quizá muy telegráficamente, y por coger dos momentos históricos totalmente distintos. Yo creo que, por una parte, esto lo podríamos comparar con la filosofía de Epicuro, la idea de que hay un texto taoísta maravilloso en donde se habla de los deseos del vientre y los deseos de la vista. Hay deseos que son naturales y esos hay que satisfacerlos a toda costa. Epicuro hablaba de deseos naturales y necesarios. Y luego el taoísmo contrapone esos deseos a los deseos de la vista, los deseos de cosas que son más bien el producto de la fantasía, son productos que prometen mucho, pero luego realmente no te van a satisfacer, o la búsqueda de los mismos te va a crear más problemas que los de una vida sencilla. Y para Epicuro esos serían los deseos que no son ni naturales ni necesarios. Entonces, yo creo que en el taoísmo hay esa apuesta por la sencillez, por contentarte con pocas cosas para disfrutar más de las mismas. Entonces, todo lo que hay en el taoísmo de crítica a la sociedad de consumo, pues lo podríamos relacionar con Epicuro, podríamos luego pasar a Rousseau, y si nos metiéramos en el siglo XX podríamos llegar a Heidegger. Si me dejas en 30 segundos leer un texto de Heidegger, Heidegger habla de cómo la naturaleza, un camino de un campo, podía despertarnos el sentido que ama lo libre y hacer que nos rebeláramos contra la necedad del mero trabajar, que ejercido por sí solo fomenta únicamente lo fútil. Bueno, pues frente a una cultura del trabajo, de lo fútil, la postura o la defensa de la sencillez y de la simplicidad y de disfrutar de los placeres más naturales. Gracias, y Gerardo. aquí acabaría. Gracias, nos veremos en otro programa. Y yo quiero terminar con un fragmento del Zhuangzi, uno de los clásicos taoístas, del taoísmo filosófico, claro está. Una noche Zhuangzi soñó que era una mariposa que revoloteaba, que iba de un lugar a otro contenta consigo misma, ignorante por completo de ser Zhou. Despertóse a deshora y vio, asombrado, que era Zhou, mas Zhou había soñado que era una mariposa, o era una mariposa la que ahora estaba soñando que era Zhou.